Señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Wilmer Ulises Martínez Melgarejo. El día de hoy les vengo trayendo un proyecto muy bonito y muy importante para todos nosotros, que es Plan Lector desde casa. ¿Cuál es el objetivo del Plan Lector desde casa? Incentivar y cultivar, ¿no? El arte de la lectura. Leer, no dejar de leer. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar o lograr con este Plan Lector? Pues vamos a desarrollar el área de comunicación, ¿no? Y el tema de comprensión lectora. Después de este trabajo vamos a tener una actividad propia de toda lectura. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de El pato y la muerte. Nuestro primer trabajo del Plan Lector desde casa es desarrollar la lectura del pato y la muerte. Pero ¿quién escribió El pato y la muerte? Quien escribió El pato y la muerte es Wolf Ehrlich, ¿no? Nacido en Alemania en el año de 1949. ¿Cuáles son las cualidades que tiene este escritor, ¿no? O este autor de libros? Es que desde muy joven, ¿no? Se relacionó, se vinculó siempre con el trabajo literario infantil. Es el trabajo que él tenía. Ilustraba los trabajos de los autores de su entorno para darle realce y darle vida al trabajo infantil. Como ustedes saben, los trabajos infantiles necesitan ser graficados. Por lo tanto, él desarrolló su actividad en la ilustración. Él tiene un arte, ¿no? Desarrolla el arte de cortar, pegar dibujos, ¿no? Hacer unas historias cortas, ¿no? Pero siempre con ilustraciones que son las que mayor atención llaman a los niños. El fecha de nacimiento le han puesto 1949, ¿no? Y en algunos biógrafos, ¿no? A quienes han dedicado a su trabajo, ¿no? Dicen que nació en 30 de junio de 1948. Siempre sucede eso con los grandes escritores, ¿no? Dentro de las fechas de nacimiento que no se le puede dar. Estudió en la Universidad Woodward de las Artes, ¿no? Y tiene una película precisamente con el tema que vamos a hablar ahora en el Plan Lector desde casa, que es El pato y la muerte, ¿no? Que es and the Tulip, ¿no? El pato, la muerte y el tulipán. Ese es el título original también del cuento que vamos a desarrollar hoy día. ¿Cuáles son los premios que ha ganado? Pues él ha ganado el premio Alma en el 2017, el Astrid Lindgren Memorial Award, ¿no? Que es un premio que se entrega desde el año 2003, ¿no? Concedido por primera vez en el 2003. Y es otorgado por el gobierno de Suecia. Este premio tiene una analogía, una comparación con el premio Nobel de Literatura, ¿no? Algo así parecido en ese contexto lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Pero no son los únicos premios que ha logrado. Explicaremos más adelante los otros premios que también ha conseguido. Plan Lector desde casa nos propone ahora El pato y la muerte. Pero no por ello vamos a dejar a mencionar la producción literaria de nuestro personaje de hoy. Entonces, como podemos ver, tenemos algunas obras que estamos presentando, ¿no? A continuación, pero este escritor, ¿no? Abocado siempre a la literatura infantil, tiene aproximadamente unas 50 obras, ¿no? Incluidos entre la ilustración y sus cuentos que él mismo también ha escrito. ¿Cómo escribe? ¿Por qué? ¿Desde cuándo da ese paso de dejar la ilustración a escritor? Pues nace su hijo Leonardo, ¿no? Y él da una idea y dice, ¿no? Quiere que cuando su hijo despierte, ¿no? Diga, ¿no? Mi papá escribió un libro, ¿no? Esa es la motivación que él tiene, inspirado entonces, ¿no? Por el nacimiento de su hijo, es que él va a decidir escribir también sus propios cuentos. Muy bien. Entonces, como les decía a ustedes, desde Plan Lector desde casa, vamos a hablar ahora del pato y la muerte, pero también debemos mencionar, por ejemplo, ¿no? El milagro del oso, ¿no? El milagro del oso también ganó un premio, el premio alemán de literatura infantil. O sea, miren, cada obra que él presentaba pues tenía esa connotación, ¿no? de llamar o despertar la atención en el mundo literario. Un breve resumen del milagro del oso. Era un oso que despierta, ¿no? de invernar después de mucho tiempo.
Sabemos todos que los osos están flaquitos, ¿no? Porque pasan todo el invierno sin alimentarse, ¿no? Y lo primero que hace, ¿qué cosa es? Alimentarse, ¿no? Y de pronto recupera su forma física, se convierte en un oso fuerte, ¿no? Y lo primero que le nace es, ¿qué cosa? Ser padre. Pero no sabía cómo ser padre, no conocía cómo era ser padre. Y empieza, ¿no? a buscar la información y no tenía la información. Tal es así que se atreve, ¿no? A gritar, ¿no? Al mundo animal, ¿cómo se hace un hijo? ¿No? Y pues recibe informaciones bastante curiosas, ¿no? Como la del ave, que pone los huevos y los empolla. Él también quería, ¿no? Poner un huevo y empollarlo en estas inocencias que tiene nuestro oso, ¿no? Le hablan de la cigüeña y busca a la cigüeña y conversa con la cigüeña. Y la cigüeña le dice, mira, lo que yo me encargo o lo que yo hago es cazar sapos y alimentarme. Yo no traigo a los niños. Es algo que me han achacado a mí que no me corresponde. Bueno, se queda desilusionado hasta que después de estar tanto tiempo solo, ¿no? Se le acerca una osa, ¿no? Y que había escuchado, ¿no? La necesidad que él tenía, ¿no? Y pues producto del amor, ¿no? Nace el amor en un momento de soledad, y ella le dice, si tú deseas podemos tener hijos, ¿no? En una próxima primavera, y se van pues a un lugar tranquilo, ¿no? Para poder, ¿no? Hacer esta... En realidad la historia no cuenta si tuvieron el hijo o no tuvieron el hijo, ¿ya? Sino que marca la inocencia y la preocupación de todo padre cuando llega a cierta edad, ¿no? La de ser la paternidad. Es la forma de explicar a los niños de cómo vienen, ¿no? Cómo vienen los hijos a este mundo, cómo lo traemos, ¿no? Sin recurrir pues a estas historias que muchas veces nosotros inventamos, ¿no? Por temor a la sexualidad o despertar la sexualidad de nuestros niños. Ya cada padre utilizará el lenguaje adecuado para explicar, ¿no? Cómo es este proceso. Otra historia que tenemos también son los 5 horribles. Los 5 horribles. Los 5 horribles también ha ganado un premio en el 2006, el premio Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, ¿quién es Hans Christian Andersen? Pues es el autor de El patito feo, La sirenita y tantas otras historias, ¿no? Del mundo infantil. Entonces, este premio pues es un tributo al trabajo, ¿no? de Wolf Ehlers, ¿no? Y nos habla de 5 animales, como podemos ver acá, tenemos 5 animales, tenemos a la rata, el sapo, la hiena, la araña y el murciélago. Bueno, estos animales eran los despreciados del mundo animal, ¿no? Y esta historia nace cuando la rata, ¿no? o el sapo empieza a mirarse al espejo y se siente horrible y se ve horrible. Y viene la rata y le dice, bueno, tú también no eres la única horrible. Y empiezan a discutirse, ¿no? Empiezan a discutir entre ellos, pues ¿no? Su condición de ser despreciados, de ser, ¿cómo le puedo decir? Discriminados por el mundo animal. Pero resulta de que en esa reunión la hiena saca un instrumento musical que es el saxofón y se pone a tocar y les encanta tocar, ¿no? El saxofón. Y la rata, ¿no? Saca su buqueque, lo que nosotros conocemos como guitarra, ¿no? Y empieza a tocar, y empiezan a hacer melodía. Entonces el murciélago empieza a silbar, y entre ellos, ¿no? Entre los 4 animales, la araña también, ¿no? Empieza a cantar. Entonces ellos se dan cuenta de que ellos tenían un arte, ¿no? Y el único que no sabía hacer nada, no tenía ningún arte musical, era Don Sapo, pero sí tenía un arte en realidad. ¿Qué cosa era? Era la de ser, ¿no? Queques, ¿no? Entonces deciden poner un negocio e invitan a los animales de la selva, ¿no? Y empiezan a acercarse todos atraídos por la buena música y por la buena comida. Y es así como ellos, ¿no? Logran, ¿no? Cambiar la imagen que ellos tenían para ser aceptados en el mundo animal. Lo interesante de esta historia es que a los niños deberíamos narrar esta historia, porque esta historia está dirigido para niños entre 5 y 6 años. Pero ¿por qué? Si son historias de niños, tenemos que compartir los adultos o los jóvenes. Porque es importante que nosotros tenemos que aprender de que nosotros somos seres diferentes, que no todos tenemos la misma contextura física ni el mismo rostro, que no todos tenemos, ¿no? la misma concepción cultural, religiosa, que somos diferentes. Y en esa diferencia es la que enriquece a la humanidad. Si nosotros podríamos aceptarnos con nuestras diferencias, si podríamos de repente reconocer los valores y las cualidades como ser humano que son propios y que son inherentes en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces
yo creo que viviríamos en un mundo distinto y para eso tenemos que educar a nuestros niños. Tenemos también a Leonardo, que es una historia, como le digo, Leonardo, hijo, ¿no?, de nuestro autor de Wolf Elbruch, ¿no?, quien pues muestra sus temores, sus miedos, ¿no?, sobre todo a los perros, pero dentro de su inconsciencia él quería también ser un perro, hasta que un día se le concede, ¿no?, su pedido y se convierte, ¿no?, pues en un perro, en lo que él había soñado ser. Sin embargo, este perrito, ¿no?, pues, ¿no?, seguía mostrando los temores y los miedos propios, ¿no?, de su conducta. Acá, entonces, que nosotros debemos enfrentar nuestros miedos y que nuestro miedo es parte de nuestra conducta y que la única forma, ¿no?, de poder vencer es afrontarlos. Muy bien, ahora sí, llegamos al plan lector desde casa y continuamos con nuestro plan lector desde casa y vamos a hablar del pato y la muerte. ¿Sí? Esta es la historia que nosotros queremos contar. Les presento a los personajes. Tengo al pato, que es nuestro personaje principal, y tengo a la muerte, que también es nuestro personaje principal. Acá podríamos decir, ¿no?, quién es el protagonista y quién es el antagonista, ¿no?, o quién es el bueno y quién es el malo. En realidad acá ninguno es el bueno, ninguno es el malo. Estos dos personajes llegan para darnos un ejemplo de vida, para darnos un concepto, cambiarnos un concepto distinto a lo que nosotros tenemos de la muerte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de nuestro proyecto Plan Lector desde casa, hablemos del pato y la muerte. El pato caminaba solitario, ¿no?, por el lugar donde él, ¿no?, está acostumbrado a pasear, cerca a un lago, ¿no? Pero había notado de que algo lo seguía, que veía que algo lo observaba, ¿no? Y andaba con esa tensión, ¿no?, hasta que voltea y se encuentra con el pato y le dice: ¿has venido a llevarme? Y la muerte le dice: qué bueno que me hayas visto. No, le dice: yo estoy acá por si acaso. ¿Pero por qué? Porque te puede dar un resfrío, puedes sufrir un accidente, te puede pasar algo. Y el pato dice: que ahora a eso te dedicas, a ver quién tiene gripe o quién toma un accidente. No, le dice la muerte, de eso se encarga la vida. Yo simplemente estoy acá por si acaso, porque yo estoy desde que tú has nacido. Yo estoy contigo desde que tú has nacido. Sí, ¿cómo es eso? Por si acaso, le dice la muerte. Y resulta de que en estas conversaciones, ¿no?, el pato y la muerte llegan a entablar una relación amical. El pato se lanza al lago y se pone a bañar e invita a la muerte que se meta al lago. La muerte dice: temía eso, señor pato, que usted me iba a invitar a entrar al lago. Bueno, y se meten al lago y se empiezan a pasear, a bañarse, a hacer juegos, a las zambuidas, a levantadas, al chapa-chapa, ¿no? Entonces, nace pues una relación muy fuerte y amical entre ellos. La muerte le dices: ya siento un poquito de frío, así que voy a retirarme. Entonces sale del lago, ¿no?, y se extiende en el pasto de la muerte para descansar. Y el pato nota de que la muerte tenía frío. Y tal es así que se le acerca y le dices: ¿te voy a abrigar? ¿Te puedo abrigar? Sí, le dice. Y con sus plumas y sus alitas pues le da calor, ¿no? Y hace que la muerte pues pueda descansar profundamente, ¿no?, sin tener dificultad del frío. Pero resulta que al día siguiente el pato se levanta muy contento. Dice: me he muerto. Y empieza a mirarse, a tocarse y dice: bueno, estoy vivo, no he muerto, ¿no? Y despierta la muerte. La muerte se levanta, le dice: ¿qué pasó? Le dice: no he muerto, le dice. No he muerto, mira, estoy vivo, no he muerto. La muerte le dice: qué bueno, porque si no hubiera podido descansar tranquilo. Hubiera tenido que encargarme de ti. Sí, pero no he muerto, entonces hoy día viviremos, ¿no? Entonces el pato decide vivir su vida en las aventuras más, ¿no?, inesperadas que él tenía. Tal es así que le invita a la muerte a subirse a la parte más alta del árbol. En la parte más alta del árbol, en la copa más alta del árbol, la punta del árbol, empieza a contemplar el lago. Y lo ve pequeño, lo ve reducido, casi desapercibido de su vista. Y le dice: no veo el lago.
está tan lejos, tan distante, tan lejos de mí. Entonces la muerte le dice, algún día tú ya no serás parte del lago y el lago ya no será parte de ti. ¿Pero por qué? Porque es la ley de la vida. Eso te corresponderá algún día, le dice. Así le dice, sí, ese es el destino. Muy bien. Sigue entonces en estas aventuras, ¿no? Transcurre el día y se van a descansar. Al día siguiente se levanta la muerte, muy preocupado porque el pato no lo había despertado. Y de pronto se da cuenta de que el pato había muerto. Entonces lo carga con ese cariño paternal que nace, o ese cariño amical que nace entre dos seres que se confunden, ¿no? En esa amistad tan profunda que nace entre ellos, y va y lo deposita en el lago. Le da un empujoncito y con tristeza le dice, así es la vida. Y el pato, ¿no? Se va rumbo pues a su mundo desconocido, que es la muerte. Muy jovencitos, así es como es que, ¿no? Termina el cuento del pato y la muerte, ¿no? Dejándonos un mensaje bastante profundo. ¿Cuál es el mensaje que tenemos? Muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte. A la muerte los imaginamos un ser diabólico con ojos encendidos. A la muerte lo pensamos con un host grandazo que viene pues caminando y vestido de oscuridad. Acá la muerte tiene el aspecto de la muerte, es cadavérico, es una muerte. Pero esta muerte no trae cosas así que siempre nos han vendido en las literaturas o en la cultura popular de la muerte. No, él viene con un tulipán negro, que es una flor preciosa, que tiene un valor muy, muy profundo, ¿no? Un significado muy profundo el tulipán negro, ¿no? Que representa pues el descanso, ¿no? Prolongado y tranquilo. Y no es para asustarse, porque la muerte es parte de nuestra vida. Entonces, ese ser mitológico, cultural, popular que nos vende, pues en esta vez se muestra amoroso y tierno, porque la muerte es una razón de la existencia del ser humano. Unos más tempranos, unos de repente un poco más tardes, pero es la naturaleza del ser humano. Bien, señores alumnos, entonces esto de acá es una forma entonces distinta, ¿no? De ver, ¿no? Cómo es que tenemos que afrontar la muerte, sobre todo en estas situaciones tan inoportunas que nos toca vivir, donde muchos de nuestros seres queridos pues han tenido que partir sin ni siquiera darle el último adiós. Quiero que sepan que si bien es cierto, deja un sentimiento doloroso, pero también quiero que sepan que es parte de la vida. Jovencitos, como toda lectura, en nuestro proyecto de Plan Lector desde casa, tenemos las actividades. ¿Cuáles son esas actividades que tenemos? Muy bien, miren ahí tenemos las actividades que son de comprensión, ¿no? O análisis de comprensión lectora. Le decíamos a ustedes que vamos a hablar el área de comunicación, ¿no? Y el tema de comprensión lectora en estas actividades. Si bien es cierto, hemos hablado del milagro del oso, los 5 horribles, Leonardo, aclarando que no son las únicas obras. Te estamos hablando que tiene aproximadamente unas 50 obras, ¿no? Entre ilustración y escritura de este autor de libros infantiles. Bueno, vamos a hablar ahora del pato y la muerte. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Análisis de comprensión nivel literal o comprensivo. Análisis de comprensión nivel inferencial o deductivo. Análisis de comprensión nivel crítico y metacognitivo. Acá tenemos, señores, el trabajo que a ustedes se les va a hacer llegar por los medios pertinentes que nosotros conocemos, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea correo, ¿no? Ya sea Gmail, ya sea tantos, ¿no? Formas, ¿no? Que utilizando la tecnología para hacerlo llegar a ustedes, para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? El tema, ¿no? De el proyecto de Plan Lector desde casa con nuestra lectura El pato y la muerte. Bien, señores alumnos, entonces les cuelgo a ustedes el trabajo que nosotros tenemos como actividades, ¿no? Y esperando de que les haya gustado nuestro plan lector de hoy día, que hayan disfrutado y sobre todo que hayan entendido, ¿no? Cuál es el mensaje que tiene esta lectura o el proyecto que queremos lograr o los objetivos que queremos lograr con este proyecto de Plan Lector desde casa. Muchísimas gracias, mis estimados alumnos, y será hasta una nueva oportunidad a trabajar el material y las hojas que les vamos a hacer llegar, ¿no? Y muy buenos días, hasta otra oportunidad.